Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente soy el reverendo Luis Alberto Corzo Báez, sacerdote de la Iglesia Anglicana Tradicional en Colombia. Tengo el placer de compartir con ustedes a través de estos medios de comunicación el tesoro más grande que tenemos todos los cristianos católicos anglicanos, el Evangelio. Vamos a compartir esta experiencia de la palabra de Dios hoy 28 de abril del 2015. El Señor esté con ustedes. Hermanos, les proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: ya se los dije a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. El Evangelio del Señor. Todos te alabamos, Cristo Señor. El que viene hacia mí tendrá vida abundante. Yo mi vida entregaré por las reses del redil. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, encontrar a mis ovejas. Ellas son los seguimos, es la voz de su pastor. Hermanos, qué hermosura de evangelio que acabamos de escuchar. Es una reflexión muy importante para nosotros. Mis ovejas escuchan mi voz. Es una respuesta llena de amor, llena de misericordia y llena de fraternidad, para quererle decir a los judíos, cuando le preguntaban: bueno, dinos si usted realmente es el Mesías. Y Jesús les dijo: estoy cansado de repetírselo. No creen porque ustedes no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, escucharían mi voz y me seguirían. Es un evangelio en el que hoy vemos a Jesús que se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón durante la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Entonces los judíos le pidieron incesantemente: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús contesta:
yo se los he dicho, pero ustedes no creen. Solo la fe capacita al hombre para reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo enviado por un Padre amoroso a su pueblo, como la promesa que se empezó a dar desde la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa promesa que fue profetizada a lo largo de toda la historia de la salvación por los profetas. Pero aunque Dios quiere que todo el mundo crea y se salve, solo los hombres humildes están capacitados para acoger este don. Con los humildes está la sabiduría. Se lee en el libro de los Proverbios: la verdadera sabiduría del hombre consiste en confiar en Dios. ¿Y qué es esa confianza? Es la respuesta que nosotros tenemos que darle a Dios por su amor y por su misericordia. Es una respuesta basada en la fe, y esa fe se fortalece mediante la oración. Es decir, hay tres elementos fundamentales para aceptar la voluntad de Dios, para escuchar su palabra y para seguir la palabra. Es decir, para ser ovejas del rebaño del Señor tenemos que confiar, tener fe y hacer oración. De esa manera nosotros respondemos al amor y a la misericordia de Dios. Santo Tomás de Aquino decía: puedo ver gracias a la luz del sol, pero si cierro los ojos no veo. Por esto no es por culpa del sol, sino por culpa mía. Más claro, la expresión de Santo Tomás: para yo creer en el Evangelio, para confiar en la palabra, para ser parte del rebaño de Dios, debo confiar en Dios. Pero ¿cómo tiene que ser esa confianza? Una confianza sólida, es decir, una confianza llena de fe. Y esa fe la construimos nosotros a través de la oración, queridos hermanos. Por eso es bueno que entendamos que Jesús dice: si no creen, al menos crean por las obras que hace, que manifiesta el poder de Dios. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Es decir, queridos hermanos, descubramos en las pequeñas cosas de la creación, descubramos en las pequeñas cosas del devenir de la vida de hoy las obras de Dios. Descubramos en el hermano la obra de Dios, descubramos en el otro el amor de Dios, descubramos en el prójimo la misericordia de Dios hacia nosotros. Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz. La fe lleva al trato con Jesús en la oración. ¡Qué hermosura! La fe lleva al trato con Jesús en la oración. ¿Y qué es la oración? Sino el trato con Jesucristo, que sabe que nos ama y nos lleva al Padre, el resucitado. Y premio de toda esta intimidad con Jesús en esta vida es la vida eterna, como hemos leído en el Evangelio. Es a través de la oración que nosotros entramos en esa intimidad, escuchamos la voz del pastor y empezamos a construir una confianza que se convierte y se basa en la fe. Es importante, queridos hermanos, que nosotros hoy empecemos a meditar, a reflexionar y a orar para entrar en la intimidad con nuestro pastor, para escuchar su voz y sobre todo
para poder descubrir las obras de Dios en nuestra realidad, en nuestro entorno, para que de esa manera, como dijo Jesús finalizando su evangelio, el Padre y yo somos uno. ¿Cómo me hago yo uno con mi Padre? En la oración. Cuando yo entro en la intimidad de Dios a través de la oración. Qué hermosura, queridos hermanos, que nosotros reconozcamos esa intimidad de Dios y del hombre a través de la oración. No esperemos grandes signos. Descubramos a Dios en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Descubramos a Dios cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, vemos los colores de la naturaleza y escuchamos el sonido de la misma naturaleza. Esa es la misericordia y el amor de Dios. Y es ahí cuando nosotros entramos en esa intimidad. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me da de vivir. Gracias, Señor, y permítame ser testimonio tuyo a través del amor, y que yo sea predicador de ese amor de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Recuerden, queridos hermanos, entrar en la intimidad con Dios es en la oración, donde escuchamos la voz de nuestro pastor. Al redil del cielo se entra por la puerta.